había sido la mínima, 22 la máxima. Y preguntamos, bueno, ¿con esto se adelantarían eventualmente las alergias primaverales? Doctor Sebastián Ugarte, le dimos tiempo y espacio para que pudiera prepararse con todo. No, este tiempo hay que empezar a prepararse, y aquellas personas que son alérgicas tienen que considerar que antes que vengan estos días secos con circulación de polen y aumento de los síntomas alérgicos, aquellos que ya saben deben comenzar antes con la terapia y no en el último momento cuando ya tienen la crisis. Ya, cuando ya uno está con el romadizo, con los ojos llorosos, hinchado, que uno despierta así. Claro, y te dicen, ¿qué te pasó? Como que tú dices puesto a llorar. Claro, y yo así, no sé, tengo alergia. Ya, esa es la crisis. Esa es la crisis y uno tiene que empezar con los medicamentos antes, porque eso va a ser mucho más efectivo que llegar tarde con la terapia. Igual el tratamiento siempre ayuda. Hay personas que sin embargo nunca han tenido alergia y exponiéndose a diferentes alérgenos. Claro. Por ejemplo, el polen que empieza a circular en cuanto mejora el tiempo, a la larga terminan haciendo síntomas. Lo que nos dijo Gianfranco hoy día es que efectivamente con las altas temperaturas, cuando venían estas altas temperaturas constantes, los arbolitos, las plantitas empezaban a florecer antes, porque claro, veían el sol, la temperatura, que es una cuestión lógica. Por eso el cambio climático es tan malo, porque perdemos estaciones del año finalmente. Entonces, sí se podría adelantar, pero ¿cómo sé yo si soy alérgica o no? Bueno, la verdad es que una parte de las personas nunca ha tenido un síntoma, pero algunos empiezan a presentar síntomas. ¿Y qué ocurre? En un comienzo no distinguen si es alergia o es un resfrío. Eso es muy habitual. ¿Cuáles son los síntomas que hay que atender, doctor Ugarte? Bueno, es importante. ¿Cómo podríamos diferenciar, no es cierto, si tenemos una alergia con respecto a otras enfermedades? Ya. Por ejemplo, en alergia es importante que junto con aparecer alguna tos, ¿no es cierto?, un estornudo, puede aparecer secreción nasal, ojo rojo, ¿no es cierto?, puede tener, vean cómo está con el pañuelo, ¿no es cierto? Exacto, mucha secreción. Y el otro sería algo así como una urticaria, ¿no? Claro, puede haber un sarpullido puede que sale. haber a veces compromiso, enfermedades de la piel. Esa soy yo. A mí me salen así como costrones. Como así como, sí, como con algún árbol, por ejemplo, que esté florido y que me dé alergia, es así, es como completo, es como un cordón. Esa es la palabra. Gracias, Gerson. Y las personas que tienen alergia de un tipo pueden después desarrollar alergia de otro tipo. O sea, pueden tener facilidad para ciertas alergias de la piel y posteriormente aparecer con síntomas de alergia, por ejemplo, de primavera con los polen. Ya, pero espérese, pero es que volvamos uno más atrás. El romadizo es agüita, o sea, es como que te cae agüita todo el rato y como que los ojos son llorosos, a diferencia del resfrío, que la secreción es distinta. La secreción tiene otro color en el resfrío. Exacto, es como agüita. Otra característica, los estornudos. ¿Cómo es el estornudo del resfrío? Uno estornuda una vez, 2 veces. Claro, pero acá es como 10 veces, pues. Como 10 veces. Se le conoce como estornudo en salva. ¡Qué tremendo! Como salva de cañonazo. Es verdad, oigan. Son uno detrás de otro. Y uno queda fíjese, yo he llegado a estornudar yo creo que 20 veces. Una cosa espantosa que no para con nada. Y después, y además, espérese, antes empieza la picazón de la garganta, pues. Y es picazón, no es dolor. No, eso diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades virales como el coronavirus, donde duele la garganta. Exactamente. Acá pica. Acá es como que uno tuviera una pelucita, ¿o como no? una pelucita, una molestia. Y en algunas personas esa picazón puede ser mucho más intensa y acompañado también de molestia a los ojos, picazón, que no es lo que vemos en las enfermedades virales, que ahora tenemos coronavirus, ¿no es cierto? Tenemos enterovirus, etcétera. Bueno, ese es del estómago, ¿no es cierto? La del enterovirus. Oiga, ¿por qué aparece esa niña ahí que va a vomitar? ¿También puede pasar o nada que ver? ¿Que una alergia provoque ganas de vomitar? Ese más bien en otro espectro de alergias alimentarias, claro, pero lo también. más
lo más habitual, ¿no es cierto?, en este periodo de alergia de primavera son, como vemos, ojos llorosos, ¿no es cierto?, la rinitis, incluso esto de secreción nasal, que puede provocar que la persona está con frecuencia secándose la nariz, ¿no es cierto? Incluso en el puente de la nariz uno puede ver que las personas alérgicas se les empieza a hacer una rayita, ¿se han fijado? Exacto. Eso es muy característico. En otros espectros pueden haber otro tipo de alergias, como alergias cutáneas, que la persona, por ejemplo, ingiere algo y se le hincha la carita, etcétera. Pero en el espectro que vamos a ver ahora en los próximos días es este cuadro alérgico que predomina de tipo respiratorio y con congestión de los ojos, de la nariz, muy importante. Pero este cuadro respiratorio podría a mí hacerme más sensible a otras alergias. Por ejemplo, si soy alérgica al maní, pero me como un par de maní, no me pasa nada. Pero cuando estoy con la crisis, con el cuadro de alergia respiratoria, ¿me pongo más sensible y puedo reaccionar? Lo que ocurre es que cuando tenemos alergia nos está demostrando que tenemos una predisposición a hacer alergia de algún tipo, y si nos exponemos repetidamente a alérgenos podríamos eventualmente desarrollar. ¿Por qué no nos muestra con el torso que tenemos acá? Perfecto. Oiga, que a mí me da un poquito de susto cuando lo veo, porque tanta... Así es el cuerpo humano, pues. Nada de cosas. Ya. ¿Dónde están las pelucitas aquí, doctor Ugarte? Lo que ocurre, si miramos detenidamente en el cuerpo humano, ¿qué es lo que ocurre? En la mañana nos levantamos, salimos al aire ambiente y entran los alérgenos por esta parte, por la nariz, cuando respiramos. Y esto empieza a generar algunos síntomas. La cavidad ocular está conectada también con nuestro sistema respiratorio superior. Perfecto. Algunos de ustedes se acuerdan que si alguna vez han llorado en la vida, han sentido el sabor salino de las lágrimas. O cuando uno se echa las gotitas en los ojos y siente el gusto del... Exacto, ¿ven? Solo aquellos que hayan llorado alguna vez en la vida saben eso. Y esto está conectado. Los alérgenos irritan esta parte, irritan los ojos, la nariz. Y en algunas personas esto puede ser más abajo. En esta parte está la laringe, ¿no es cierto? La persona puede tener algo de dificultad respiratoria y puede ser muy grave si es muy intenso. Y finalmente hay personas que desarrollan un tipo especial de respuesta a los alérgenos que se conoce como asma. Ya, esa soy yo, pues. A mí me dio asma después de mucha alergia. Y ahí es más complejo porque a nivel pulmonar, dentro de los pulmones tenemos, ustedes pueden ver acá en celeste, ¿qué son esas? Son los bronquios. Que si imaginamos el pulmón como un racimo de uva, el aire circula por los tallos y se intercambia en los granitos de la uva, que son el tejido pulmonar. En esos tallos se obstruyen, se llenan de secreciones, se aprietan y la persona tiene dificultad para respirar. Doctor, ¿y cómo la alergia? Porque yo misma me he preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo llegué a hacer asma producto de la alergia? Bueno, ¿o nada que ver? La verdad es que la respuesta a los alérgenos puede desencadenar respuestas locales en la parte superior de la vía respiratoria, pero también en algunas personas puede desencadenar este cuadro de obstrucción bronquial, que aparece con los síntomas cuando se expone al alérgeno, pero que la condición se mantiene en el tiempo. Clave, tú estás en tratamiento... Es crónico. A mí me dijeron, tú nunca más dejas de ser asmática. Exactamente. ¿Y eso yo lo podría haber evitado si hubiese atendido los síntomas de la alergia, doctor? Es posible que no, porque ¿qué es lo que ocurre? Teniendo la predisposición, si nos exponemos a los alérgenos, al final podemos terminar haciendo síntomas. Ojo, hay horarios del día en que
tenemos más riesgo de presentar síntomas, sí. ¿O no? Sí. Yo me acuerdo que era en la mañana, me acuerdo, cuando me partió. Oiga, antes que, porque tenemos varias preguntitas, pero ¿sirve la nuez moscada? Bueno, la nuez moscada es algo que siempre se ha recomendado y colgárselo para que tengan menos síntomas. La verdad es que no sirve, no hay evidencia. ¡Ah, no sirve! No tenemos ninguna demostración de su utilidad, así que dejémoslo hasta ahí. Ya no va. Doctor, ¿se puede eventualmente infectar una alergia? Sí, eso es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Si pensamos, por ejemplo, en un caso de un cuadro más serio que la simple rinitis alérgica, un cuadro asmático, por ejemplo. En estos bronquios cerraditos, más tapaditos, con secreciones adentro, eventualmente se puede agregar una sobreinfección. Segunda situación, la persona que es alérgica, que es asmática, puede tener un resfrío común, una enfermedad por virus. Claro. Y además responder con mayor secreción, mayor estornudo, mayor dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque tiene una condición que hace que responda de manera más intensa a los síntomas. ¿La tos alérgica es con secreción? La tos alérgica en general es una tos más seca. Pero hay secreción en el interior de los bronquios. Hacia afuera no sale tanto. Cuando se agregan infección es más abundante la secreción y también la secreción puede ser más espesa y purulenta. Eso que se ve de Por eso siempre te preguntan, pues, ¿de qué color es la secreción? La flema. Y uno tiene que estar atento también. Doctor, han llegado muchísimas preguntas para el consultorio, entonces el doctor Ugarte te responde y dice así la primera. Buenos días, doctor. Mi nombre es Alejandra. Mi consulta es para toda la gente que tiene la patología de alergias estacionales. ¿Qué medicamentos tienen que evitar consumir para potenciar esta alergia en esta época? Buena pregunta. Aguántese un cachito. Póngale pausa, piénselo bien, lo respondemos después de este corte, no se vaya. 10 de la mañana con 16 minutos, doctor Ugarte contestando las preguntas, las interrogantes a propósito de las alergias primaverales, alergias respiratorias que se podrían sumar a otras también. Habíamos dejado pregunta pendiente, la revisamos de nuevo y la contesta el doctor Sebastián Ugarte. Buenos días, doctor. Mi nombre es Alejandra. Mi consulta es para toda la gente que tiene la patología de alergias estacionales. ¿Qué medicamentos tienen que evitar consumir para potenciar esta alergia en esta época? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Alejandra. Y en general uno tiene que tener cuidado con algunos medicamentos. ¿Qué medicamentos? Especialmente aquellos como la aspirina, los antiinflamatorios que tomamos tanto como el naproxeno, ibuprofeno, todo eso hay que tener un poco de cuidado cuando las personas son alérgicas y las personas son asmáticas. Utilizarlos se puede, sí, pero cuando su médico se los prescriba. ¿Por qué, doctor, para entender bien? ¿Por qué podría generar un problema Pueden desencadenar crisis asmáticas, crisis alérgicas, y hay que tener un poco más de cuidado, especialmente las personas alérgicas y las personas asmáticas. Pero los alérgicos suelen tomar antiinflamatorio precisamente de libre disposición para minorar un poco los síntomas, que son parecidos a los síntomas del resfrío. Claro, pero en ese caso las personas alérgicas lo que es conveniente es que tengan para este tipo de alergia respiratoria un tratamiento de mantención para disminuir la inflamación que provoca, que no es del tipo de la aspirina, sino otros medicamentos, y un medicamento de rescate para la crisis. Si toman eso, debería poder controlar adecuadamente. Y aquí tengo colgada mi nuez moscada, que me la saco porque vimos que desgraciadamente no hay evidencia. Si yo juraba que esto servía. ¿Qué es placebo? Entonces, que uno cree, que va a ser efecto, pero no es recomendable, no tenemos evidencia que sostenga su uso. Hay medicamentos naturales que, sin embargo, se han hecho pruebas y han demostrado su utilidad. En el caso de la nuez moscada no tenemos. Incluso en algunas personas podría resultarle un poco irritante. Hay más preguntas que han llegado para usted, doctor. Dice así.
Yo soy René Gil Bravo. Me gustaría saber sobre las alergias, porque yo sufro alergias en primavera. Quisiera saber a qué causa se debe y por qué son acumulativas. Ah, es buena esa pregunta, acumulativa. Muy bueno. ¿Qué es lo que ocurre, don René? Al exponerse en la primavera y aparecer los síntomas, es muy probable que se deba a distintos pólenes que están en el ambiente. Hay plantas, el pasto, árboles que liberan pequeños granitos imperceptibles, muy pequeños, y que uno los respira. Santiago tiene bastantes áreas verdes, bastantes árboles, y muchos de esos árboles son árboles que liberan polen, como plátanos orientales u otros. ¿Por qué son acumulativos? ¿Qué es lo que ocurre? Mientras más me voy exponiendo a estos alérgenos, más síntomas desarrollo. O sea, una persona que nunca haya tenido contacto con un alérgeno no va a tener alergia. Si tiene, puede ir aumentando en la medida que más se expone. Entonces, eso explicaría, ojo, el polen de estos árboles y de estos pastos empieza a aumentar en la mañana. Ya. Y empieza a subir. Y después, al final del día, hay nuevamente, al final de la tarde... Otra curva que se sube. Otra claro. curva. Entonces, tener cuidado, especialmente ese horario hasta las 10, 11 de la mañana. No, sí, es fatal. Es fatal. Fatal, fatal. Doctor, entonces debiésemos en este periodo ventilar la casa no tan temprano, sino que después de las 11 de la mañana. Excelente idea, doctora. Eso muchas veces... Todo lo contrario que hago yo. Claro, es que muchas veces uno lo ventila temprano en la mañana. Se va en la mañana. Pero es mejor hacerlo cuando ya empieza a bajar el nivel del polen. Porque la persona alérgica tiene que ventilar igual. Porque o si no, capaz que no haga alergia al polen, sino que haga alergia al polvo. ¿Ah? Sí, pues, sí, es verdad. Pero tiene que ventilar en los momentos que hay menor circulación de virus. Muy bien la doctora Ángeles. Muchas gracias, colega. Más preguntas han llegado. Hola, soy Luis y quisiera preguntar cuánto tiempo permanece la alergia en este tiempo de primavera. Bueno. Ah, muy buena pregunta. ¿Cuánto tiempo, profesor? La verdad, don Luis, tengo malas noticias. Es bastante duradero. Y aunque se llame de primavera, se va a llevar la sorpresa y Mirna me va a decir si estoy mintiendo, que comienza el verano y sigue la alergia. Total, pues hasta que sé yo cuándo. Claro, porque todo este periodo en que están estos polen circulando, la persona puede experimentar síntomas. Entonces, no es buena idea decir, bueno, voy a pasar esto, me voy a aguantar estos meses de la primavera, 4 meses y se acabó, porque puede prolongarse. Entonces, lo clave es estar en tratamiento médico, con tratamiento de antes de que comiencen los síntomas, utilizar medicamentos para las crisis y luego mantenerlos un tiempo después. Y así va a estar sin molestia. Doctor, ¿yo puedo ir al médico general y me va a dar un tratamiento para la alergia o tengo necesariamente que hacerme exámenes? ¿Tengo necesariamente que ir a un dermatólogo o a un broncopulmonar? Bueno, dependiendo la intensidad de los síntomas y lo complejo del cuadro, se puede ir requiriendo especialistas. Lo lógico es partir siempre por el médico inicial, que puede ser general, puede ser un internista, y él nos va a ir derivando al especialista. Pero en los casos más severos, ¿no es cierto?, es preferible estar en tratamiento con broncopulmonar, sobre todo si hay asma. Es verdad. Claro. No, es que eso está súper claro y a mí me pasó también. Por eso le digo, muchas veces uno sabe lo que pasa, Ángeles? Uno cree no tener asma y todo indica que tienes asma. Y en Chile está el GES, ¿no es cierto, doctor? Sí. Que hace que una persona, para que ustedes sepan que tenga asma, usted tiene derecho a que los medicamentos le salen muy barato, muy barato, porque está dentro de las enfermedades, ¿cómo se llaman estas enfermedades? De garantías explícitas en salud. Gracias, doctor. Sí. No, y lo otro es que si no se trata bien la alergia, lo que estábamos hablando, se van sobreinfectando, entonces al final es mucho peor las consecuencias. Y ahí uno de los temas, colega, que tenemos es que mucha gente cree
que el asma, la alergia, comienza cuando empiezo a estornudar, a toser, cuando me pican los ojos. Y esto comenzó antes. Más silencioso. Entonces es silencioso. ¿Y cómo me doy cuenta entonces, doctor? Bueno, es que la persona que empieza, por ejemplo, puede empezar con tos. La tos es bien determinante, claro, ¿no es y puede notar algo de tos en la mañana, todos los días. Eso ya puede ser el anuncio de que está teniendo una condición alérgica de tipo estacional. Entonces, no esperar a que aparezcan todos estos síntomas, porque si inicia un tratamiento antes, va a ser mucho menos síntomas. Pero hay otro detalle. A ver. ¿Se han fijado que hay gente que dice, yo antes tomaba este remedio y ya no me hace efecto? Y ya no me hace efecto. Bueno, eso... Y hay gente que también dice, no, este remedio es malo. Te recomiendo este otro. Te recomiendo. Es que nosotros somos mandados para ser médicos, todos somos médicas en Chile, ¿o no? Y ahí, ¿cuál es el secreto? Pasado un tiempo, los diferentes medicamentos que pueden ser bastante buenos de tratamiento de mantención y para manejar la crisis, empieza poco a poco el organismo como a perder su efectividad. En el fondo se acostumbra el organismo. Como que se acostumbra. Entonces se puede ir haciendo un ciclado, un cambio cada cierto número de años. Hay que ir haciendo el cambio. Ir cambiando, y un medicamento que uno usó años antes puede volver a recuperar su efectividad. Qué interesante. Y por eso es bueno controlarse con médico y no ir cambiando. No, este me responde menos, voy a usar el tuyo, después el otro, fatal. Sí, porque no es necesario ir aumentando ni las dosis ni las cantidades durante el día, sino tener el mejor. El otro error, muy bien, colega. Aplauso para mí. ¡Ay! No me responde, voy a empezar a aumentar las dosis. Claro. No, pues. Pero si lo peor es automedicarse, pues, doctor. Efectivamente. Claro. Han llegado más preguntas, doctor, dice así. Hola, doctor Ugarte, me llamo Doris. Quería consultarte si las alergias tienen relación con la humedad del ambiente. Con la humedad. Muy buena pregunta, Doris. Sí tienen relación. En general, hay dos tipos de situaciones. Los pólenes en ambientes más secos circulan, ¿no es cierto? Y cuando hay lluvia, cae el polen, permanece por lo menos durante algunos horarios en la superficie y no tanto flotando en el aire. Pero por otro lado, la humedad en medios ambientes internos puede producir contaminación dentro del domicilio por los sistemas de calefacción, por la presencia de hongos o mohos, ¿no es cierto?, que puede favorecer enfermedades, por la falta de ventilación de las camas, etcétera. Entonces, la humedad, si bien disminuye durante los días de lluvia los episodios de alergia, la humedad en el largo plazo puede generar otro tipo de contaminantes que también puede afectar. Doctor, una consulta. Fíjese que a mí me ha pasado, por eso también me interesa que nos ayude a entender. Si yo tengo una crisis que no paro de estornudar, empiezo a tener romadizo, llorando ya porque ya no soporto el efecto que me está generando, en este caso el polen, ¿qué tengo que hacer? No tengo remedio a mano. ¿Cuál es el remedio casero? ¿Qué día que me lavo la cara, me lavo el pelo? No sé. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, el usar gafas o lentes para salir al exterior. Eso va a disminuir la luz solar, ¿no es cierto?, la irritación, la fotofobia, pero también la llegada directa de pequeñas partículas que llegan al ojo. ¿Y lavarse la cara sirve o no? Lavarse la cara puede ayudar, incluso lavarse la nariz. Mire. Estos aseos nasales. Pero espérese, como cuando las guaguitas uno con un hisopo, ¿cómo se llama esto? Que uno les pone un poquito, les va sacando los moquitos. Y no solo extraer los moquitos, sino hacer aseo, lavado nasal con agua, eso? Con un poquitito de sal, ¿no es cierto? Agua hervida con un poquitito de sal. Uno puede hacer un aseo nasal. Y se ha visto que eso disminuye los síntomas en personas que tienen... ¿Pero con un gotario uno se pone la...? Con una suerte de pipeta o gotario, uno puede un lado y luego el otro. O sea,
más artesanal todavía con una jeringa. Eso. Todos tenemos esa jeringa y los Buenísimo. remedios vienen en jeringa, nunca hay que botarla. Se lava y se guarda y ahí sirve. Entonces hace esa solución de agüita con sal, un poquito de sal, por echar el kilo de sal. Y empuja la jeringa. Claro, y listo, y cae solita el agua. Claro, hay que obviamente a los más chiquititos decirle que no aspire la cuestión porque si no es incómodo. Claro. Porque si no venden las soluciones, ¿sí o no? ¿Puedo dar la marca? Oye, Cruz Verde, que era nuestro auspiciador, lo promocionaba la otra vez, Fisiolin. Es súper fácil y claro, y ahí uno es como un spray para la nariz, que solamente la limpia, no es como que te desinfecten ni una otra cosa, pero la jeringa es súper buena opción. Y aplicarlo con suavidad, la mucosa del interior de la nariz es sensible a los aumentos de presión, pero con suavidad, ¿qué hace? En el fondo, los alérgenos que se van quedando en la mucosa dentro de la nariz son lavados con esto y por lo tanto disminuyen los síntomas. Entonces, ese tipo de remedios caseros sí ha demostrado que puede disminuir los síntomas. Doctor Ugarte, yo que tuve COVID, es súper importante esta pregunta porque, oye, están súper altos los casos, ojo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo identifico que tengo COVID o que tengo un ataque de alergia? Vamos a ver, doctor. Muy bien. Ya pues, a ver. Acá tenemos síntomas que pueden a usted ayudarle a diferenciar claramente si es alergia estacional, rinitis alérgica o COVID. Primer lugar, tiene fiebre. Si tiene fiebre, eso no es alergia. Doctor, yo no tuve fiebre con el COVID, le digo al tiro. Bueno, no todos los casos de COVID van a presentar fiebre, pero hay una gran cantidad de casos. En el caso de que usted tenga fiebre, ya despeja la duda. Esto no es alérgico, ¿no es cierto? Otras cosas que aparecen en ambos, tanto en los cuadros alérgicos como en el COVID, puede aparecer tos, puede aparecer picazón de garganta, pero la garganta no duele en la alergia, pica. Y en el COVID puede doler. Segunda diferencia, un elemento que tienen que considerar, que les recuerdo, dolor de cabeza. Eso sí. En el COVID usted puede presentar dolor de cabeza. Eso no es propio de la alergia. En el COVID puede presentar además otros síntomas. Puede perder el olfato. En la alergia puede disminuir un poquitito porque uno está congestionado, pero no lo pierde. Puede presentar diarrea, ¿no es cierto? Que no es propio de la alergia estacional. Oiga, yo, perdone que le haga el punto. Es que yo no tuve, no tuve fiebre. ¿Qué más dijo usted recién respecto del diarrea? No, el otro síntoma, se me fue. Dolor de garganta, ya lo dijo. Dolor de cabeza, dolor de garganta. Es que dijo recién respecto de la alergia, es que se me fue, ya. ¿Por qué digo esto? Porque es que de verdad a mí me dio como un resfriado fuerte, cuya principal característica, para que todos sepan, es el cansancio crónico. Es un cansancio que ustedes no se paran, caminan 2 pasos y que hay agotado. Efectivamente. Claro. Ahora, en la rinitis alérgica podemos tener tos, podemos tener estornudo, picazón de ojos, que eso no es tan frecuente del COVID. ¿El COVID se puede parecer a otro resfrío? Sí. ¿A otro cuadro respiratorio alto? Sí. Se puede parecer. ¿Y se pueden confundir? Sí, se pueden confundir. Y la única manera de diferenciarlo es con un examen, por ejemplo, un examen de antígeno. Ya me acordé, es que yo tampoco tuve pérdida de olfato. Qué bueno en todo caso, porque la pérdida de olfato es tremenda. Hay personas que dicen que se pueden demorar más de un mes en recuperar el olfato. Efectivamente. Yo no tuve tampoco eso, doctor. Porque la pérdida del olfato que ocurre en el COVID es por una pérdida de las neuronas, de las terminales nerviosas que transmiten. Y una vez que se pierden eso, se demora mucho en recuperar. Claro. Así que, si bien en general es una enfermedad leve de COVID, cuando es con pérdida de olfato, por desgracia es muy duradero. Entonces, ya ven, alergia tipo rinitis alérgica no va a tener fiebre, no va a tener dolor de cabeza. COVID no va a tener picazón de ojo. Y si tiene estornudos o tiene tos
La tos es con secreción a veces, pero es a un episodio de tos, no es esto salva de estornudos, ¿no es cierto? Y el romadizo no es tan propio del COVID, es más el dolor de garganta. Sí, igual la alergia estacional igual te genera un cansancio. Yo no sé si físicamente es cansancio o uno termina agotado de estar todo el día estornudando, tosiendo y con este malestar general, ¿o no? Efectivamente, uno cuando tiene rinitis alérgica se va como agotando, siente como más pesado el día. Eso es así. Pero en el COVID es otra la sensación, como que uno no puede levantarse. Y el dolor muscular, doctor, le faltó el dolor muscular. Efectivamente. Doctor, pero ¿cuándo pasamos de una alergia al resfriado propiamente tal? ¿Por qué se produce ese tránsito? Bueno, en este periodo que todavía estamos en invierno, hay mucha circulación de virus y los virus pueden afectar a los que tienen alergia y a los que no tienen alergia. Y se puede dar que una persona con rinitis alérgica o con asma, además, se resfríe. Claro. Pero no es que la alergia te vaya a llevar a un resfrío. Lo que sí puede llevarte la alergia es a una sobreinfección. Efectivamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la persona que sufre de asma o rinitis alérgica, si presenta además un resfrío, sus síntomas pueden ser más severos. Entonces hay que cuidarse un poquitito más porque los síntomas podrían agravarse y presentar mayor obstrucción bronquial, por ejemplo. Y además, quizás tú misma lo has vivido, si presento sobreagregado una bronquitis, el eliminar el episodio de obstrucción bronquial toma más tiempo, cuesta más. Doctor, por eso que hay que consultarse, uno no se puede andar automedicando, de todas maneras. Doctor, sobre todo los niños, pero también se dan los adultos, cuando están en periodos ni siquiera de crisis, sino que en el periodo de la alergia propiamente tal, son hipersecretores, es decir, tienen, no sé, ¿cómo es la palabra formal? Porque yo iba a decir patitos, pero... sí, los patos, secreciones, cerumen, bueno, ahí... Claro, pero producen más. Sí, hay una estimulación de las células que generan la secreción y hay mayor cantidad de secreciones. Claro. Y esto favorece a nivel respiratorio, pero en toda la mucosa tienen mayor secreción. Eso es así. Entonces ese también puede ser un indicador para las mamás que no saben. Pueden revisar las orejitas y se dan cuenta inmediatamente cuando empieza a producir. Basta que produzca un poquitito más, no es que le va a salir así no es un volcán, pero efectivamente producen más cerumen. Claro, o patitos. Y además si le silba el pechito, ¿no es cierto? Claro. Tiene tos, empieza a juntar las cosas para examinar a su hijo porque podría estar siendo los síntomas de una rinitis alérgica o el debut de un asma. Doctor Ugarte.